Jorge Nieto no sería oposición al gobierno de Keiko Fujimori, sino sería funcional. Aparentemente. Tenemos información basado en este caso, de acuerdo al semanario Gil Benazú 13, donde nos muestra cómo es que el señor Jorge Nieto ha estado huyendo de las convocatorias de partidos de oposición real, en este caso de Ahora Nación, de Juntos por el Perú, se entiende también de Partido Obras, donde buscaban formar una coalición ya de forma concreta, porque hemos escuchado que van a hacer un frente al gobierno de Keiko Fujimori. Entonces Jorge Nieto estaba escapándose y nunca logró tener una reunión formal, y más bien prefirió que la señora Keiko Fujimori lo reciba en su oficina de presidenta electa. Todo eso vamos a repasar. Ya estamos con Miguel Well, que nos va a acompañar el día de hoy. En todo caso, damos bienvenido. Hola, Timoteo. Buenos días. Mientras tanto, la señora K, alias la presidenta, a través de su partido y voceros, ya buscan también tener el control de senaduría y de los diputados. En este caso, algunos medios han destacado. En todo caso, vamos a verlo. De ahí entramos de lleno ya en cuanto al papel que juega Jorge Nieto, Ahora Nación y también Juntos por el Perú y Partido Obras. Es el camino al fujimorismo en el Congreso bicameral. En este juego de tronos, Fuerza Popular busca presidir la Cámara de Senadores y Diputados, al tener a los congresistas más votados. Hoy el corazón no me alcanza en el pecho. Miki Torres, senador más votado y segundo vicepresidente electo, saborea el triunfo y se encamina para ser el presidente de la Cámara del Senado. Él presidirá también la Junta Preparatoria, que coordinará la instalación del Parlamento bicameral. Una elección que puede ser reñida, ya que el partido de Keiko Fujimori tiene como aliado fijo a Renovación. Lo más conveniente desde el punto de vista político, habida cuenta de los antecedentes en la campaña electoral donde se acusaba a Keiko Fujimori de querer controlar todo el poder, lo mejor sería que pudieran ceder. Vamos a ir por primera vez en este periodo para poder llenar documentos, tomarnos la foto y empezar lo que será un trabajo junto a ustedes. Vamos. Cecilia Chacón, una de las diputadas más votadas, sería la carta naranja para presidir la Cámara de Diputados. Un cargo también apetecible para Norma Yarrow, de Renovación. Los fujimoristas tendrían un duro escollo en las bancadas de Roberto Sánchez, Ricardo Belmont y Alfonso López Chao, quienes han reafirmado su coalición parlamentaria. Nosotros estamos conversando con las distintas agrupaciones políticas porque creo que lo inteligente y lo estratégico sería garantizar una fuerza que haga equilibrio en el poder. La gran incógnita está en la posición que tomará Jorge Nieto y su bancada del Partido del Buen Gobierno. Bueno, ahí está, ¿no? La gran incógnita es lo que se le identifica a Jorge Nieto. Bien, pero Jorge Nieto, hace días atrás, ya sus declaraciones han sido también tomadas en cuenta. En este caso, Diario La República dice lo siguiente. A ver, Jorge Nieto dice que propuso a Keiko Fujimori que oposición, o sea, que la oposición presida ambas cámaras, tanto el Senado y de Cámara de Diputados. Dice, necesitamos fortalecer el equilibrio de poderes. Bien, en sentido común, para afirmar esa postura, mínimo, Jorge Nieto habrá pues articulado con otras fuerzas políticas, porque si no, de lo que dice no tendría ningún tipo, un respaldo, digamos, de otros partidos políticos para, digamos, plantear. Claro, me parece que Jorge Nieto va a título personal. En todo caso, ya vamos a ver la información. En el semanario Gil Benazú 13, por ejemplo, señala lo siguiente, ¿no? Keiko Fujimori va hacia el control total. Y además vuelven los fantasmas. ¿Quiénes son? Los que acompañaron al gobierno de Alberto Fujimori, que seguramente daremos cuenta en algunos momentos. Pero Miguel, vamos directamente, ¿qué es lo que nos advierte el semanario Gil Benazú 13? En este caso el informe que ha publicado el día de hoy
17 de julio. Bueno, sí, como decías, Timoteo, totalmente importante, porque en este caso nos está dando una realidad y un proceso que lo venimos anunciando en los días anteriores. ¿Cómo así es que se está dando esta transferencia de mando y cómo se están jugando, ¿no?, con la intermediación de los partidos, quienes finalmente se suman a la oposición o quienes van a estar finalmente del lado del fujimorismo para tratar de establecer el control tanto del poder legislativo como de los otros poderes? Entonces, este artículo que se llama Hacia el control total, que otra vez nos brinda el semanario de Hildebrand, que siempre decimos, revisen, esta semana no tiene artículo, digamos, que no valga la pena ser leído, todos son muy interesantes. Este es el principal que vamos a comentar hoy día. En este artículo, Hacia el control total, lo que nos dice el artículo en la bajada es que Fuerza Popular trabaja intensamente para obtener los votos que le den mayoría suficiente en ambas cámaras. En esa línea se inscribe la visita de Jorge Nieto a la presidente. De lograrlo, Fujimori conseguiría el pleno dominio del poder. El martes 14 por la mañana, varios dirigentes de Juntos por el Perú y Ahora Nación encendieron Canal N y vieron una escena que no esperaban. Jorge Nieto Montesinos, ex candidato presidencial y líder del Partido del Buen Gobierno, ingresaba al local de Fuerza Popular en San Isidro para reunirse con la presidenta electa Keiko Fujimori. La cita ocurrió un día antes de que Fujimori recibiera del Jurado Nacional de Elecciones las credenciales que la acreditaban como mandataria para el periodo 2026-2031, con toda la parafernalia y el show que pudimos ver, ¿no? Bueno, las imágenes, continúa el artículo, daban por terminada una negociación que al menos formalmente nunca había sido cerrada. Una semana antes, Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras habían hecho llegar a Nieto una propuesta para conformar una alianza parlamentaria de oposición con miras a disputar el control del próximo Congreso bicameral. La respuesta nunca llegó. Las conversaciones habían comenzado a fines de junio. Primero hubo intercambios por WhatsApp, llamadas telefónicas y reuniones por Zoom. Después los dirigentes de las tres agrupaciones intentaron concretar un encuentro presencial con Nieto para discutir las condiciones de una eventual alianza. La reunión se intentó organizar varias veces. Nieto la postergó una y otra vez. Alegó asuntos familiares y la necesidad de consultar con su bancada, según tres personas que participaron en esas conversaciones. Finalmente aceptó fijar una cita para el martes 7 en una vivienda de San Isidro. El encuentro comenzó luego del partido entre Colombia y Suiza. Asistieron Roberto Sánchez, Alfonso López Chau y Ricardo Belmo, líderes de Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras. También estuvieron Daniel Barragán, senador electo y secretario general de Obras, Harvey Colchado, diputado electo por Ahora Nación, y José Mercedes Castillo, senador electo por Juntos por el Perú y hermano del encarcelado expresidente Pedro Castillo. Jorge Nieto nunca apareció. En su lugar envió a dos representantes de Buen Gobierno. Allí, según fuentes con conocimiento directo de los hechos, los emisarios de Nieto plantearon una condición para integrarse al bloque. Esta era que Buen Gobierno preside el Senado durante el primer año del periodo legislativo. Los dirigentes de otras agrupaciones rechazaron la exigencia, explicaron que la presidencia del Senado ya había sido comprometida para Juntos por el Perú como parte de los primeros acuerdos de la coalición. En cambio, ofrecieron al Buen Gobierno la primera vicepresidencia de la Cámara Alta y la posibilidad de encabezar la mesa directiva en un año posterior dentro de un esquema de alternancia. Los enviados de Nieto respondieron que no tenían mandato para aceptar la propuesta y que trasladarían el planteamiento a su líder. Quedaron en volver a comunicarse con una respuesta. Esa llamada nunca llegó. Tampoco un mensaje informando que las conversaciones quedaban terminadas o que Buen Gobierno había decidido abrir un canal de negociación paralela con Fuerza Popular. Nada. Una semana después, ante las cámaras de la prensa, Nieto cruzó la puerta del local de Fuerza Popular para reunirse con Keiko Fujimori.
Tras el encuentro, Nieto ofreció una conferencia de prensa en las mismas instalaciones naranjas. Detrás de él, un panel con el rótulo Oficina de la Presidenta Electa. Servía de telón de fondo. El exministro explicó que había conversado con Keiko Fujimori sobre la reconciliación nacional, la situación del expresidente Pedro Castillo y la necesidad de construir consensos para el próximo quinquenio. También descartó que el encuentro hubiera tenido como propósito negociar cargos en el futuro gabinete. Aquí, Timoteo, me detengo un ratito para decir que el artículo no consigna lo que sí dice Nieto en su conferencia de prensa, que no solamente habló de la libertad del expresidente Castillo ni de su situación, sino que también habló de la necesidad de que la nueva presidenta del Ejecutivo converse con las víctimas del sur, ¿no? Eso no ha sido consignado en el artículo, pero lo hemos escuchado en la conferencia de prensa que dio Jorge Nieto. El artículo sigue diciendo, pero hubo una omisión llamativa. Nieto no descartó un entendimiento parlamentario con Fuerza Popular y Renovación Popular, ni aclaró si Buen Gobierno apoyará o no la lista conjunta que ambos partidos de derecha preparan para tener el control de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados. La reunión también fue interpretada como una señal por la coalición opositora. 3 dirigentes de Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras, consultados por separado para este informe, coincidieron en que las posibilidades de incorporar a Buen Gobierno a una alianza parlamentaria de oposición son ahora mínimas. Para mí hemos perdido ya. Si Nieto hubiera querido aliarse con nosotros, él mismo habría acudido a la reunión para negociar, pero prefirió hablar con Keiko y dejarnos en visto, dijo un senador electo de Ahora Nación que pidió mantener su nombre en reserva. Es un traidor, añadió un miembro de Obras que participó en las conversaciones. Una tercera fuente sostuvo que, aunque Nieto probablemente evitará anunciar una alianza formal con Fuerza Popular y Renovación Popular, lo más seguro es que su bancada terminará votando junto a ambas agrupaciones en las decisiones claves del Congreso. Según información obtenida por este semanario, la conversación entre Keiko Fujimori y Jorge Nieto fue más allá de los temas públicos que el ex candidato presidencial mencionó durante su conferencia de prensa y en sus declaraciones posteriores. Personas que afirman conocer parte del contenido de ese encuentro sostienen que la presidenta electa le planteó la posibilidad de que Buen Gobierno integre la futura mesa directiva del Senado y asuma la presidencia de comisiones consideradas estratégicas, entre ellas Defensa Nacional y Fiscalización. Ninguna de las partes ha confirmado a esta revista que esos asuntos hayan sido abordados durante el encuentro. De concretarse ese esquema, Buen Gobierno no tendría que incorporarse formalmente al bloque conformado por Fuerza Popular y Renovación Popular. Mantendría un discurso de independencia y conservaría margen para discrepar con el gobierno en algunos asuntos. En las votaciones decisivas del Congreso, sin embargo, terminaría apoyando al bloque de derecha, empezando por la elección de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados. Ese eventual respaldo bastaría para modificar el equilibrio de fuerzas en el próximo Congreso bicameral. En el Senado, Fuerza Popular tiene 22 escaños y Renovación 8, lo que les permite sumar 30 votos. Juntos por el Perú tiene 14 senadores, Ahora Nación 4 y Obras 5, para un total de 23. Los 7 senadores de Buen Gobierno son suficientes para darle una mayoría de 37 votos al bloque encabezado por el partido de la señora K. La Cámara de Diputados ofrece un escenario todavía más ajustado. Fuerza Popular tiene 41 representantes y Renovación Popular 15. En la otra orilla, Juntos por el Perú cuenta con 32 diputados, Ahora Nación con 10 y Obras con 14. Ambos bloques suman exactamente 56 escaños. Los 18 diputados de Buen Gobierno, otra vez, podrían inclinar la balanza hacia cualquiera de los dos lados. Las conversaciones, sin embargo, no terminan en Buen Gobierno.
Mientras Nieto dialogaba con la hija de Alberto Fujimori, Fuerza Popular y Renovación Popular avanzaban en paralelo con la conformación de su propio bloque parlamentario. El jueves 9, después de reunirse con la presidenta electa en el local de Fuerza Popular, Rafael López Aliaga anunció públicamente una alianza con el fujimorismo y reveló que mantenía conversaciones con otras dos bancadas para ampliar esa mayoría. Algunos acuerdos ya están definidos. Según fuentes consultadas para esta nota, la diputada Norma Yarrow de Renovación Popular será la candidata del bloque para presidir la Cámara de Diputados, mientras que el senador fujimorista Miguel Ángel Torres encabezará la lista de la presidencia del Senado. En paralelo, de acuerdo con las mismas fuentes, dirigentes de Renovación Popular también han sostenido reuniones con representantes de Ahora Nación y Obras, a pesar de que ambos partidos formaron una alianza parlamentaria con Juntos por el Perú. En esas conversaciones no solo se habló de votos, también se negoció el reparto del poder dentro del Parlamento bicameral. Presidencias de comisiones, vicepresidencias, secretarías y otros cargos en la estructura legislativa forman parte de las ofertas que circulan entre las bancadas para construir mayorías antes de la instalación del nuevo Congreso. Detrás de ese reparto hay un objetivo político más amplio. Para Fuerza Popular, controlar el Congreso significa iniciar el gobierno con una mayoría capaz de blindar a sus ministros frente a eventuales censuras y sacar adelante las primeras medidas que Keiko Fujimori ha anunciado para el inicio de su mandato, entre ellas el paquete de iniciativas contra el crimen organizado y las acciones vinculadas al fenómeno del niño costero. La mayor incertidumbre, sin embargo, no parece estar en el bloque de derecha. En la propia coalición opositora, pocos se atreven a asegurar cómo votarán las tres bancadas cuando llegue el momento de elegir a las mesas directivas. Juntos por el Perú y Ahora Nación son los únicos fijos. El resto es una moneda al aire, resumió uno de los dirigentes que participa en esas coordinaciones. La preocupación se concentra especialmente en Obras. A pesar de que este partido mantiene formalmente su alianza con Juntos por el Perú, en la oposición creen que algunos de sus parlamentarios podrían desmarcarse al momento de la votación. Al fin y al cabo, la elección de las mesas directivas se realiza mediante voto secreto. Ningún bloque puede saber con certeza si los compromisos asumidos durante las negociaciones se mantendrán cuando llegue el momento de votar. Durante los últimos días, por lo menos 3 integrantes de Obras han sostenido conversaciones con dirigentes de Renovación Popular. Según diversas fuentes, algunos de ellos han admitido en privado que se sienten más cerca de ese bloque que de la alianza encabezada por Juntos por el Perú. Las negociaciones por el manejo del Congreso bicameral avanzan al mismo tiempo que Keiko Fujimori termina de definir el gabinete con el que iniciará su gobierno. Según fuentes de esa agrupación, Luis Galarreta sigue siendo el principal candidato para presidir el Consejo de Ministros. El Ministerio de Economía recaería en el Mercuba, socio de Macrocónsul. Para el Ministerio del Interior se evalúan 2 nombres, David Ojeda y César Astudillo, ambos generales del Ejército en retiro y ex jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Rafael Belaúnde Llosa, mientras tanto, es voceado para el Ministerio de Defensa y el ex candidato presidencial Carlos Spa para Relaciones Exteriores. Marco Vinelli, responsable del Plan de Gobierno Naranja, asumiría el Ministerio de Desarrollo Agrario, en tanto que Rafael Rey aparece como una de las cartas para dirigir Transportes y Comunicaciones. La mayor sorpresa por ahora se encuentra en Salud. El nombre que ahora circula con mayor fuerza es el de Luis Dyer Fernández, empresario e hijo de Luis Dyer Ampudia, accionista de la agroexportadora Camposol. El ex premier aprista José Antonio Chang volvería al Ministerio de Educación. Cecilia Bácula asumiría Cultura y Raúl Pérez Reyes podría regresar al Ejecutivo como ministro de la Producción, cargo que ya ejerció durante el gobierno de Dina Boluarte.
La lista aún no está cerrada y algunos nombres podrían cambiar antes del 28 de julio. Lo que sí parece bastante avanzada es la construcción anticipada de un esquema de poder que recuerda a la lógica desplegada por Alberto Fujimori durante la década de los 90. En los últimos días, la presidenta electa ha insistido en un discurso de reconciliación, pluralismo y apertura. En paralelo, sus operadores negocian votos, presidencias de comisiones, mesas directivas y ministerios. La apuesta consiste en llegar al cambio de mando con un gabinete de absoluta confianza y una mayoría parlamentaria construida antes de asumir el cargo. Eso le permitiría a Keiko Fujimori iniciar su gobierno con un nivel de control político que ninguno de sus antecesores inmediatos logró conseguir. Muy bien, amigos, este es el artículo, como digo, que trata de varios temas respecto de cómo van cubileteando, cómo van negociando, ¿no?, las comisiones, las presidencias de la mesa directiva, ¿no?, las comisiones y subcomisiones dentro del Parlamento, y se especula, todavía no se tiene una cuestión definida, pero se especula que la oposición podría no estar tan sólidamente conformada para los efectos del desarrollo del trabajo parlamentario. Adelante, Timoteo. Más bien yo diría que Jorge Nieto no sería oposición al gobierno de Keiko Fujimori, sino sería funcional. Aparentemente. Porque con las reuniones que se ha convocado con partidos de oposición real, o sea, Juntos por el Perú entiendo que es de oposición, Ahora Nación lo es, salvo Obras, pero a pesar de ciertas matices de Obras, hay un compromiso formal en el Congreso de la República, que es una oposición parlamentaria. Y para fortalecer esa oposición, para equilibrio de poderes, que es lo que corresponde además, se le convocó una y otra vez a Jorge Nieto y nunca apareció, de acuerdo al semanario Gilberto 13, y más bien prefirió acercarse a la señora K, alias la presidenta. Y hay dos temas que ha planteado. Uno, justicia para Pedro Castillo, no sé en nombre de quién va a hablar sobre ese tema, y otro, en este caso también, justicia para los familiares víctimas. O sea, cuando hablamos de justicia para Pedro Castillo se entiende que es la libertad. Pero Miguel, yo entraba a una cuestión. ¿Cómo alguien como Jorge Nieto, que no ha tenido conversaciones directas con los familiares de las víctimas, y mucho menos con los de Pedro Castillo, ni siquiera con los familiares, salvo que hayan conversado, no vaya con esas propuestas para conversar con Keiko Fujimori y plantearle eso? Lo que está claro, Timoteo, disculpa que te interrumpa, lo que está claro es que acá hay prácticamente dos escenarios. Uno en el cual Keiko Fujimori se rodea de una parafernalia, digamos, para cada uno de los actos que va realizando, ¿no? Como la creación de la oficina de la presidenta electa, las conversaciones con los líderes, que básicamente han sido los que conformaban el Por Estos No, ¿no? Y palabras, digamos, suavecitas de justicia, apertura, reconciliación. Ella dice que va a gobernar para los que no votaron por ella, etcétera, etcétera. Y el último párrafo del artículo, Timoteo, es muy interesante y permíteme releerlo para ver qué tanto de eso hay, ¿no? Dice: en los últimos días la presidenta electa ha insistido en un discurso de reconciliación, pluralismo y apertura. Ese es el escenario de Keiko Fujimori. Pero en el otro escenario, ¿no?, están todos los operadores políticos del fujimorismo negociando, ¿no? Negociando de manera, vamos a decir, cruda, seguramente, conversando con todos los que pueden. Ya sabemos que Renovación
Popular es su principal aliado, y están tratando de consolidar un bloque que le permita a Keiko Fujimori llevar a cabo todos sus proyectos que ya ha anunciado. En el tema de reconciliación, dices tú muy bien, Timoteo, no hay pues ni de parte de Jorge Nieto, ni tampoco de parte de Keiko Fujimori una verdadera aproximación, pese a que una de las declaraciones de Keiko Fujimori fue aquella en la que dijo que ya le había pedido perdón Sin embargo, a las víctimas del sur, ¿no? Pero eso se sabe que no ha sido así, no existe ningún documento, ni video, ni grabación, y tampoco hay testigos de que efectivamente Keiko haya pedido, pero entonces si comienza mintiendo, ya se hace poco creíble, ¿no? Adelante, Timoteo. justamente ayer se ha registrado que uno de los representantes de los familiares de las víctimas se ha pronunciado sobre ese caso, ¿no? En todo caso, el tema de reconciliación, ¿cómo lo asumen ellos? No puede haber reconciliación cuando no hay justicia, cuando se les debe a los familiares la justicia, la verdad, de encontrar los cuerpos que hasta el día de hoy no se encuentran, de que los culpables sigan en libertad, recibiendo bonos, como si fuera lo normal asesinar a peruanos y darles el bono. Señora Keiko Fujimori, me dijo usted como mujer y como hermana que sigue exigiendo justicia. Usted ha dicho reconciliación, que nos perdona y que aprendió a perdonar. ¿Perdonar qué, señora Keiko Fujimori? ¿Perdonar todo lo que su bancada ha hecho? ¿Aprobar leyes de pro-crimen, pro-impunidad? ¿Perdonar qué, señora Keiko Fujimori? ¿Esterilizar a mujeres en el gobierno de su padre? ¿O permitir las torturas a su madre por el poder? Señora Keiko Fujimori, eso no se perdona. Eso se repara con justicia. Así que déjese de discursos vacíos e hipócritas, porque en su conciencia está todo el daño que nos ha hecho al Perú. Habría que decirle a Keiko, agarra esa flor, ¿no? A ver qué dices, ¿no? Te lo están diciendo en tu cara, a ver qué dices, Keiko Fujimori. Adelante, Timo. Bueno, sí, tenemos, desde ya un emplazamiento de digamos, ¿cómo puedo decir? Desde una posesión donde han buscado justicia ya conocido por todos desde el año 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, y que Keiko Fujimori, como respuesta a ellos, lo que han hecho es todo lo contrario a lo que predica Keiko Fujimori, que es reconciliación, pero sin embargo, como lo remarca, han promovido leyes que no permiten en ningún momento, ahora y en el futuro, acceso a la justicia. Por ejemplo, temas policías militares, lo último, ¿no? Sanción a esos militares, digamos, responsables, pues están destinados a que se determine en el fuero militar y policial, cuando en realidad ellos mismos lo manejan eso, lo sabemos. Ese es uno. Lo otro es que Keiko Fujimori, cuando dice reconciliación, clara muestra está de que lo que hizo en el gobierno de Alberto Fujimori en los años 90, las víctimas de Barrios Altos, La Cantuta y otros algo similares, no han recibido una reparación y mucho menos perdón por el propio Alberto Fujimori y menos por la señora Keiko Fujimori. A tal punto ella dice que reivindicará a su padre ejerciendo el poder tal como lo hizo Alberto Fujimori. Miguel. Bueno, y no solamente eso, sino que a juzgar, como tú dices, ¿no? Por las últimas movidas en el Congreso, más bien Keiko Fujimori habla de una cosa, pero el Congreso va exactamente en el sentido contrario, ¿no? Con este señor Rospigliosi,
que está rediseñando jurídicamente lo que es un crimen de lesa humanidad, o con el tema de reactivar los fueros militares para juzgar por delitos comunes a miembros policiales o de las Fuerzas Armadas, entre otras cosas. Lo que está diciéndole a los familiares de las víctimas es más bien: nos estamos blindando contra ustedes. Y ojo, Timoteo, que aquí, y esto es lo rescatable de Milagros Amillán, la hermana del médico fallecido en plena protesta tratando de ayudar a víctimas heridas. Lo bueno de Milagros Amillán es que concibe el daño a la población peruana no solamente desde el punto de su pariente fallecido, sino lo entiende como una política desarrollada a través de los años. Habla de las esterilizaciones forzadas, habla de las víctimas de otro tipo de protestas y manifestaciones. Entonces, esto constituye un bloque de asuntos que no se han manejado debidamente a través de las décadas. Y si nosotros, como ciertamente pasó, sabemos de la influencia del fujimorismo a través de todas estas épocas, más las últimas leyes que están dando, entonces definitivamente quien tiene la responsabilidad directa sobre este tipo de hechos, sus reparaciones, sus reivindicaciones, es Keiko Fujimori. No hay otra persona. Ahora ella se está estrenando. Fíjate, Timoteo, en la opinión internacional cada vez es más evidente, por ejemplo, a través de la detención arbitraria de Pedro Castillo, cómo Keiko Fujimori, que por el apellido no puede liberarse, digamos, de la mochila del padre, como ella misma, que ahora tiene la posibilidad de manejar el tema de la libertad justa que para Pedro Castillo, simplemente desvirtúa, dice que las Naciones Unidas no tienen ningún peso, que son decisiones no vinculantes, que son opiniones que ella no tiene por qué acatar porque somos un país soberano y que la ONU, ahora es la propia Unión Europea la que se suma. Entonces, cuando uno comienza un gobierno, tiene que comenzar con buena expectación tanto en el fuero interno, hacia adentro, ¿no? Es decir, los peruanos deberíamos de sentir la esperanza de iniciar una nueva etapa, como en el frente internacional, donde también Keiko Fujimori será observada, ¿no?, bajo la lupa del análisis internacional, como se está observando ya a Noboa, como se va a comenzar a observar a Del Espriella en Colombia, ¿no? Y estos presidentes que están, o Kast en Chile, ¿no?, que están iniciando prácticamente gobiernos con cuestionamientos severos en relación a lo que es el respeto por los derechos humanos. Entonces, Keiko Fujimori va a entrar en esa lista si es que no hace algo pero de manera significativa y real, pues no decir yo fui a ver a las víctimas cuando en realidad fue a meterse en un lugar privado y nunca estuvo con las víctimas, ni siquiera estuvo con la población puneña. ¿No? Entonces todo eso fue un engaño. Es el momento en que la señora acá tiene que rectificar eso y ver cómo hace para poder efectivamente. Ahora, me temo que está tan comprometida con los grupos militares y con los culpables de estas violaciones de derechos humanos, que va a ser muy difícil que ella pueda abandonar esa posición de apoyo a estos excesos cometidos por militares y policías, ¿no? Parece ser una encrucijada muy difícil de resolver. Adelante. Ahora, Keiko Fujimori, como sabemos, lo que conocemos con toda claridad no es, digamos, una invención nuestra, ¿no? Keiko Fujimori está identificada como una persona que miente permanentemente. El último es que ha dicho, por ejemplo, de que ha pedido perdón a los familiares de las víctimas, y eso ha sido totalmente falso. O sea, fue desmentido después. Pero ella también dijo que iba a hacer un gobierno distinto, como una especie de reivindicación, pero al mismo tiempo dice que va a ejercer el gobierno como lo hizo su padre. En fin, ¿qué más podemos señalar? Pero lo que puede haber una especie de contrapeso político frente a este tipo de
prácticas políticas podría venir de el Congreso de la República, nada menos del Senado y en la Cámara de Diputados. Otra vez volvemos a Jorge Nieto. Jorge Nieto, vamos a ver qué es lo que va a hacer. Por ahora ya se está ganándose títulos como, por ejemplo, decía acá, ¿no? El buen gobierno y su estafa fujimorista, ¿no? Y ahí lo ponen Ampay. Y ahí está con Miguel Torres, Sula Letona, en un evento deportivo que se registró. Vamos a ver qué pasa. Pero, como sabes, Miguel, ¿cuál es lo urgente hoy por hoy? Es la lucha frontal contra crimen organizado. Claro. Y para que sea, digamos, algo materializable, como se dice, es que eso se garantiza a través de las leyes, a través de cambios de forma de luchar contra esos, digamos, criminales. Ya, desde ya, Juntos por el Perú, Ahora Nación, creo, ahora en todo caso lo leemos la nota porque esto también va actualizándose poco a poco. Dice en este caso, Ahora Nación, buen gobierno, Juntos por el Perú y obras a favor de derogar las leyes pro crimen. Dice, la posible derogación no contaría con el respaldo de 74 diputados en la Cámara de Diputados y 30 en la Cámara de Senadores. Sin embargo, el tiempo para la eliminación de estas leyes podría variar dependiendo de la voluntad política de los parlamentarios. Entonces, lo que corresponde ahora, como dicen por ahí, oye, ya terminó las elecciones, ¿qué esperas, no? ¿Qué haces llorando por Keiko? Ya ganó, dicen. Pero el detalle es que no se detiene la historia aquí, la historia continúa. Pues ahí tenemos 4 partidos que tienen responsabilidad enorme de garantizar y además no volver a cometer el mismo papel que hicieron los anteriores congresistas. Por ejemplo, aquí hay un comentario donde dice, ¿no? Escándalo, el peor Congreso, ¿no? ¿Qué dice? Desde violadores, muchos sueldos y peleas entre esposas y amantes en el despacho hasta red de prostitutas que terminó en sicariato. Y ahí vemos la foto y la participación de varios congresistas, ¿no? Plasmado en lo que significa el papel que jugó el Congreso de la República. Pero después tenemos, ahora como saben ustedes, ya finalizó las sesiones congresales de forma general, ¿no? O sea, ya terminó. Varios congresistas ya se despidieron, pero queda la comisión permanente, que conforman algo de 30 o 24 congresistas más o menos. Uh-huh. Y resulta que ayer sesionaron, y esto ha publicado el periodista, por ejemplo, en este caso, Carlos Villarreal. Vamos a escuchar qué es lo que se escucha en el video y qué es lo que estaban discutiendo. En todo caso, Miguel, ahí está la reseña, ¿no? Adelante. Sí. Bueno, acá dice, ¿no? Sobre lo que has comentado, en la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ante la falta de participación de congresistas, incluso virtual, o sea, ni siquiera se conectaron por virtual, ¿eh? Uh-huh. La presidenta Lady Camones dijo, están viendo el fútbol. y eso que hoy no hay partidos, o sea, están viendo las repeticiones. Claro. Ya no les interesa, salvo excepciones. Vergonzoso, dice, ¿no? A ver. Vamos a someter a debate el informe de calificación que acabamos de dar lectura. Si algún congresista desea hacer uso de la palabra para iniciar el debate, podemos darle en ese momento. Ninguna participación virtual, presidenta. No se conectó nadie. No hay participaciones. Están viendo el fútbol. Ninguna participación virtual, presidenta. Muy bien, me parece bien. Vamos a someter entonces a votación. Vamos a ver la reacción, ¿no? De la propia, en este caso, Lady Camones. Lady Camones, como sabemos, representa al acunismo puro y duro, ¿no? Uh-huh. Ahí está.
así trabajan en las comisiones del Congreso de la República. Mejor no hubieran hecho nada. Penal. Vamos a dar en ese momento la palabra a la abogada de estreno, doctora Erika Peche, para que pueda dar lectura a la parte pertinente de las conclusiones del referido informe. Tiene la palabra, doctora Erika. Vamos a someter a debate el informe de calificación que acabamos de dar lectura. Si algún congresista desea hacer uso de la palabra para iniciar el debate, podemos darle en ese momento. Ninguna participación virtual, presidenta. No hay participaciones. Están viendo el fútbol. No. Ninguna participación virtual, presidenta. Muy bien, me parece bien. Vamos a someter entonces a votación nominal. Ha sido aprobada. Adicionalmente corresponde hacer la consulta a los congresistas si desean hacer en ese momento pedir o solicitar algún informe. Secretario, me informa si hay participaciones. Ninguna, señora presidenta. No habiendo participaciones, pasamos a la estación de pedidos. En esta estación corresponde también formular la pregunta a los señores congresistas que están participando a través de la plataforma si desean realizar algún pedido para poder hacerlo a partir de ese momento. Si no hubiera participaciones, continuaríamos con la sesión. ¿Me confirma, secretario? Ninguna participación virtual, presidenta. Ninguna participación. Entonces pasamos ahora a la orden nacional 451 que propone declararla improcedente. Si algún colega desea hacer uso de la palabra, le podemos otorgar en este momento. ¿Participaciones? Ninguna participación virtual, presidenta. Ninguna. Entonces vamos a someter a votación. Gracias, doctor Carlos. Vamos a someter a debate el informe de calificación de la denuncia constitucional 531. Si algún colega congresista desea hacer uso de la palabra, lo puede hacer en ese momento. Y si no hubiera participaciones, pasaríamos a la votación nominal. No hay participaciones, presidenta. No, entonces empezamos la votación, señor secretario, por favor. Bueno, vamos a someter a debate el informe de calificación que acabamos de dar lectura. Secretario técnico me comunica si hay participaciones. ¿Alguien solicita la palabra? Ninguna participación, presidenta. Entonces sometemos a votación nominal. Llámese a votación nominal, por favor. Con su autorización. O sea, si no hay nadie, ¿quién va a votar también, no? Para llorar, ¿no? Realmente, o sea, bueno, yo estaba pensando mientras que pasaba esta vergüenza. Pero, Miguel, la sorpresa. Este aquí. ¿Qué dice la República? Bueno. Ya, claro, o sea, lo que nos quiere decir Timoteo es que para eso sí, o sea, ahí sí están primeritos. Pero es una vergüenza realmente cómo estas personas desprecian el voto popular, ¿no? Porque no van a trabajar, no sé, ni siquiera se conecta, aunque sea Nano Erro se conectaba desde la piscina, no ya ni desde la piscina se conectan, ¿no? O sea, es realmente una vergüenza. Y acá tienes una noticia que dice: Congreso y Contraloría gastan más de 500.000 soles, medio millón de soles, en servicio de DirecTV para ver el Mundial. Ahí se sigue sangrando al Estado. Seguramente estarían viendo pues las repeticiones de su Mundial y no tenían tiempo, pues ellos tienen derecho, ¿no? Así decían, Timoteo. Y ahora, ¿qué expectativas, Miguel, para lo que viene, no? Porque hay compromisos ya por medio del nuevo Parlamento, de bicameral. Bueno, se habla de una nueva composición. Justamente el artículo que hemos visto ahora es sobre cómo están en este juego, ¿no? En estas negociaciones. Y ahí pues sabremos quién es quién, ¿no? O sea, a las finales todo se sabe porque dependiendo de sus votos, por ejemplo, yo sería de la idea de que los votos para elección de la mesa directiva sean abiertos, no sea secreto, ¿no? Porque el artículo señala que para elegir a los miembros de la mesa directiva, los congresistas votan en secreto. Claro, es parte de las normas parlamentarias, pero yo no entiendo, de la misma manera como no entiendo, como comentamos en el programa pasado, cómo la reunión entre Nieto y Keiko es secreta también, ¿no? ¿Sí? Si están hablando del país, están hablando de nosotros, ¿por qué tiene que ser secreta? No se sabe qué han conversado realmente, ¿no? O sea, algo que uno espera de sus, entre comillas, líderes políticos es que todo sea transparente. Para bien, para mal.
Claro, para saber qué opinan y para saber quién es quién, ¿no? Porque eso si no le permite justamente a los topos mantenerse durante largos periodos en esa indefinición de sí o no. ¿Qué fue de César Acuña cuando era parte del Congreso Fujimorista en la época de Alberto Fujimori? Claro. ¿No? Era un congresista que se había vendido el Fujimorismo, pero eso se descubrió años después, ¿no? Sí. O sea, cuando aparecieron los Vladivideos, ahí y apareció el testimonio de Matilde Pinchi Pinchi, ahí se supo, porque Matilde Pinchi Pinchi declaró que uno de los congresistas que más visitaba la salita del CIN era César Acuña. Sí. ¿No? Y César Acuña, ¿no? O sea, hasta este congreso ha tenido representación parlamentaria. ¿No es cierto? Y ha estado tal cual, con algunas excepciones, como ejerció el poder Keiko Fujimori, ¿no? O sea, está en el gobierno de PPK. Claro. Incluso mucho antes con Ollantaytamala, pero con PPK le prometió a Vizcarra apoyarlo y no vacarlo, y después lo vacó sin asco, sí. ¿No? Pero es así, o sea, la transparencia es una necesidad. Yo pienso en el tipo hipotético caso, ¿no? De que haya un contacto real, ahora sí real, entre Keiko Fujimori y los familiares de las víctimas, que esa debería ser una reunión abierta, sí. ¿No? Donde los representantes de las miles de víctimas, pues no estamos hablando, en este caso, no estamos hablando solamente de los 50 fallecidos en el sur, estamos hablando de los miles de víctimas que no han sido reparados. Fíjate, acaban de entregar en Ayacucho, ¿no? 44 restos humanos de la época de Alberto Fujimori. Sí. ¿No? Y en el caso de La Cantuta hay 4 estudiantes que todavía no han sido ubicados. Estamos hablando de 30 años atrás. Entonces tenemos una herida abierta, ¿no? De muchos años, sin pasar por Inti Bryan, por el señor Santisteban Yaxavilca y toda la cantidad de víctimas y heridos que han habido, ¿ya? Por eso yo digo, ¿no? Sí, pues debería darse una reunión, yo creo que sí, entre los familiares de las víctimas y la presidenta, cara a cara, abierta, para ver qué contesta, ¿no? O sea, eso sería, digamos, iniciar con transparencia un gobierno, y para que no se estén tonteando ni a nosotros ni a los familiares de las víctimas, para ver realmente qué es lo que se va a hacer, y que de una vez defina su línea de gobierno. La pregunta es, ¿Keiko Fujimori va a aceptar? Bueno, si no aceptara, esa también es una respuesta y una posición. O sea, claro. Si Keiko Fujimori... Lo que están planteando es que sea transparente, ¿eh? Claro, debería de ser así. Debería de ser así. O sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué es lo que realmente va a disponer? Que solamente rastrillaje, patrullaje, poner a los militares con fusiles, seguir cometiendo excesos, reprimiendo la protesta, ¿no? ¿Y qué pasa con todas esas víctimas? Y ojo, la mirada internacional hace rato que está puesta, ¿no? En este hecho, ¿no? En las de violaciones contra los derechos humanos. Eso tiene que tener una respuesta clara y contundente. Adelante, Timoteo. Pero por otro lado, a estas alturas ya, como dicen por ahí... Pero todos somos peruanos. Detrás de cada uno de nosotros... ¿Qué pasó? Que... Hay varios... La mamá. Ya algunos proponen que Keiko Fujimori sea la mamá, ¿no? La mamá, sí, pues, del Perú. En todo caso, la señora, nada menos, presidenta o representante de la RENIEC, plantea que Keiko Fujimori sea la mamá, ¿no? Del Perú. A ver. A que este sea un Perú mejor. Muchas gracias. ¿Será un gobierno que complete su mandato, señora Velarde? Confío en una mujer sabia, en una mujer que ha pasado muchas situaciones difíciles, en una mujer que es una madre, y como madre va a ser la madre de todo el Perú. Ese es mi mayor deseo. No... Ay. La jefa de la RENIEC, nada menos, uno de los organismos que deberían mostrar mayor imparcialidad, porque es prácticamente el abastecedor de los datos sobre los cuales después se dan los procesos electorales. Entonces, una persona así tendría que ser sumamente neutra, y sin embargo, ya fue a reventarle cohetes y a echarle flores a la nueva mamá, porque ya la destronaron a Dina, que antes era la mamá de Perú, y Acuña creo que era el papá, padrastro, no sé qué cosa era, ¿no? Así están las cosas. Así están las cosas. ¿Y cómo terminarán,
cómo terminarán. ¿Qué más tenemos? Claro, del Congreso. Ay. Por ejemplo, Mesías Guevara, no sé si Miguel podrías también hacer una reseña. Sí. Bueno, a ver, Mesías Guevara hace un comentario, me parece, sobre el proceso electoral y dice: el peor Jurado Nacional de Elecciones entregó las credenciales a Keiko Fujimori. No hay nada que celebrar y mucho por trabajar en la construcción de la contención democrática. Creerle es ser ingenuo. Ella y su partido han demolido nuestra institucionalidad. Fuerza Perú. Ahí está. Más claro, ni el agua. ¿Ya? Eso de que dicen a veces, Timoteo, pero vamos a ver, ella ya debe haber aprendido, como decía Juan Cheput ayer en una entrevista, ¿no? Sí. Tantos años que han pasado, ella ya debe haber aprendido ante todas las experiencias, ha estado en la cárcel, ¿cómo no va a haber aprendido? ¿No? Hay gente que todavía cree que esta señora, va a hacerlo conforme todos necesitamos, ¿no? Pero por lo que se ve no va a ser así. No. Ahora, López Aliaga sigue diciendo que es fraude y que le han robado la elección. Yo asumo que fue Keiko Fujimori, ¿no? En todo caso, vamos a escuchar. Ahora, mal que bien, después de toda la trafa, como bien explicado el caballero, nos ha hecho una trafaza, nos han robado la presidencia del Perú. No importa, pero sí tenemos Congreso. Y tenemos poder en el Congreso, y con ese poder, que es el único partido que lo tiene, el resto son difuntitos, son finalitos, todititos, los Avanza País, los Podemos Perú, más los Somos Perú, son cadáveres, ya nadie los quiere, ya. A partir del 1 de enero no existen ya. No tienen ninguna fuerza en el Congreso de la República porque han sido expectorados por delincuentes, por mafiosos, por eso, porque cobran a la gente. Están denunciados. El señor Combina, por ejemplo, ha denunciado penalmente al que dirige su partido por pedirle coima en su propio partido. Eso no es política. Eso es cualquier porquería menos política. Renovación sí es un partido político. No cobramos nada a nadie. Y si hay un caso de corrupción, se expulsa inmediatamente. Aquí no entramos en vainas. No, somos gente de una derecha cristiana. Lo vengo a decir, una derecha cristiana. Y una derecha cristiana lo que busca es Morrocoy. Sí. Ay, Dios. Digo yo, después de que este señor ha jugado tanto con los cargos y las postulaciones, ¿alguien votará por qué? A mí me gustaría ver, porque ahora qué candidato, yo hasta ahora al menos no sé, ¿qué candidato va a presentar Fuerza Popular? Tengo la impresión de que el fujimorismo va a inclinarse de repente por Porky y su títere Luis Rubio. Lo más probable. Es lo más probable. Entonces, este señor cree que puede hacer lo que le da la gana con los cargos. Claro. Y fíjate cómo desprecia a sus aliados, ¿no? Ya eso no existe, porque esos son unos putreros, mucha corrupción, ¿no? Pero en cambio, Renovación Popular, somos los máximos y partido de derecha cristiana. Ahora los desprecia y después votó junto con ellos. Incluso comenzaron a prestarse congresistas con Avanza País, ¿no? Sí. Un tiempo pasaban de un lado, después regresaban, creo que estuvo Cueto, estuvo Norma Yarro, que iban y venían, ¿no? De Renovación Popular hacia Avanza País, y ahora los desprecia, pues ya no les sirven, pues eso es lo que pasa. Ya no sirven. Pero se presenta como un partido limpio, ¿no? Pero con realidad, a ver, tan limpio como Absalón, algo así. Por supuesto que así. O sea, Absalón Vázquez, que es su accesitario, tiene deudas con el Estado, ¿no? Más de 1 millón de soles, ¿ah? Ya Sí, pagó pues. solamente 1 punto no sé cuánto por ciento, nada más, que es mínimo. Sí. Ni el 2%. Ni el 2%. Y además al Estado peruano lo ha llevado a que todos los peruanos asuman las pérdidas judiciales que ha tenido en Estados Unidos.
Y además tenemos que Renovación Popular tiene investigación por lavado de activos, por recibir dinero. Es el mismo partido que Solidaridad Nacional, que todavía tiene juicios pendientes por el caso Odebrecht, por el caso OAS. Entonces, en realidad, y esto lo denunció la propia Rosa María Palacios, o sea, lo que hicieron fue cambiar el amarillo por el celeste, cambiar el nombrecito, pero no cambió absolutamente nada más, o sea, solamente cambió el color del partido y cambió el nombre del partido. Todos los que iban adentro son los mismos. Claro, o el liderazgo de López Aliaga en este caso, porque ya Castañeda se había muerto. Pero legalmente son la misma institución y tienen la misma obligación de responder penalmente ante estas acusaciones que, bueno, pues están durmiendo el sueño de los justos ahora con la desactivación de los equipos Lavajato y todo lo demás. O sea, ellos ya enterraron el tema. Sí. Pero en realidad nunca fueron absueltos, ¿no? Esos procesos deberían de continuar. O sea, Renovación es lo mismo que Solidaridad Nacional, es lo mismo. Claro. En fin. Ahora, lo que se ha dado a conocer es que tanto como senadores y diputados tomarán juramento el próximo viernes 24 de julio, ¿no? Que se inaugura el Parlamento bicameral de forma oficial. Vamos a ver ahí si es que repiten el mismo papel que hicieron o al menos hará alguna distinción. Miguel, desde ya te pregunto también, porque seguramente muchos se preguntan si este Congreso va a ser distinto, y además, ¿qué partido político de la oposición va a tener mejor desempeño y mejor papel que, digamos, que podrían asumir, ¿no? Oye, Timo, habría que partir del hecho de que no existen partidos políticos, digamos, con tradición y con una estructura orgánica consolidada. Ese es el punto número uno. Para empezar. Y a partir de ahí, digamos, la cohesión partidaria no parecería estar muy firme. Se habla, por ejemplo, Barragán, por ejemplo, es uno de los que ya se reunió con los fujimoristas en el caso de Obras. El mismo Ricardo Belmont como que ha hecho ciertos comentarios en los cuales se podría entender con Fuerza Popular. Entonces la cosa es bien difícil de definir. Se supone que quienes están en Ahora Nación, por lo menos sus principales parlamentarios, van a constituir un núcleo de oposición que más o menos va a marcar el ritmo de la oposición en el Parlamento. Pero son 4, pues son muy pocos a nivel de senadores y unos cuantos más a nivel de diputados. Entonces, por eso es que hace poco decíamos, ¿no? O sea, ahora vamos a ver quién es quién. Claro. Desde la mesa directiva, desde la integración de comisiones y después desde la votación de los propios parlamentarios. Claro. Entiendo, confirma eso Timoteo, si tú lo sabes, entiendo que ya no van a haber, digamos, sesiones virtuales. Entiendo que ahora se están obligando. Yo la verdad no sé si eso ya fue aprobado, porque ya sería el colmo que este Parlamento continúe otra vez a través de sesiones virtuales, como acabas de mostrar en esta votación, en esta comisión de Lady Camones, ¿no? No, así es. Mejor lo han suspendido y punto, ¿no? Pero han hecho ya ni siquiera van. Y un montón de proyectos de ley se aprobaban con abstención de la segunda votación, sin debate, ¿ya? Eso en sí mismo ya era un escándalo. Sí. Que muchas leyes se aprobaron sin ningún tipo de debate y absteniendo,se de una segunda votación, que prácticamente es lo que asegura, después del debate, que unos hayan convencido a los otros para que vean si es que cambian su voto o no. No, acá no, era exposición del proyecto de ley, primera votación, ¿no? Una moción para abstenerse o para suprimir la segunda votación, votaban para abstenerse de la segunda votación e inmediatamente quedaba la ley tal como se había dado originalmente, sin debate, sin consideraciones, sin replanteo, sin nada de eso. Así ha funcionado este Congreso, ¿no? Y lo peor de todo, todos desde la piscina, desde sus casas, etcétera, etcétera. O sea, es un chiste. O sea, nosotros los peruanos no podemos ser tratados así, ¿no? Hasta le han convertido burdel al Congreso, ¿no? Claro.
sea, nos merecemos más, pues, si su DirecTV para ver su mundial, ¿no? Bueno, acá un Porquilover dice: van a llorar más cuando Renovación Popular gane la alcaldía. Y yo digo, ¿y qué pasa que López Aliaga no gana? Solamente se queda como regidor nada más. Y yo no sé, esta persona, saludos para el Porquilover, ¿no? Creen que el tema es un nosotros contra ustedes y cuando gane Porqui yo te voy a decir jojolete, ya me reí de ti. A la final es quienes ganan somos todos o perdemos todos. O sea, qué bueno hubiera sido que Porqui hubiera tenido un buen desempeño, por lo menos en su primera gestión como alcalde. Mínimo, por ejemplo, un teleférico de Centro de Lima a Hacho, ¿no? Mínimo, digo. Claro, que hubiera aunque sea planteado un plan articulado sobre la resolución, no pues que invente los drones esos que explotaban encima del show, matando al delincuente y al robado, o sea... O el DNI para los fetos, ¿no? Sí, pues, o sea, los hemos vivido un alcalde también de caricatura, y estos señores creen que si gana Porqui ya la hicieron ya, ¿no? O sea, jojolete, ya te gané porque ganó Porqui, ¿para qué sigas robando? ¿No? O para que después a mitad de periodo se le ocurra otra cosa, ¿no? No es así, o sea, mira, yo te digo, ¿no? Y creo que todos podríamos hacer eso. Si Porqui tuviera una gestión, me callo la boca y pido disculpas públicas, no hay ningún problema, ¿ya? ¿Qué más quisiera yo equivocarme? ¿Qué más quisiera yo que Porqui nos tape la boca a todos y diga, mira, esto es lo que hago, acá está la ciudad, ¿no? No, que los voy a hacer potencia mundial. ¿Dónde está la potencia mundial? Porquilover. A ver, danos las señas de que ya somos una potencia mundial, porque Porqui no dijo que lo iba a hacer en 2 gestiones. Porqui dijo, en esta alcaldía yo voy a llevar a Lima a ser una potencia mundial. ¿Dónde está? ¿Onsta, como decía Tulio Loza en sus programas cómicos, ¿no? O sea, ¿onsta la potencia mundial? Porquilover, a ver, dinos, tú que estás ahí mirándonos, ¿dónde está la potencia mundial? No se olviden de la playa artificial, dicen, ¿no? Claro, eso fue un desastre, ¿no? Con su arenita, ¿no? No, los muy están secados. Nunca llegaron los o sea, realmente delfines. Porqui es más para una sección de farándula de la televisión, ¿no? Por las tonterías que dice o por las tonterías que ha hecho. Pero es el alcalde, o fue el alcalde. Pero no estamos jugando con la ciudad. Pero ya muchos plantean ya temas psiquiátricos, ¿no? Sí, pues. Ya con todo lo que estamos viendo es ya tema psiquiátrico, porque a ver, él mismo dice, no que nosotros estamos inventando, dice, su palabra vale oro. Mi palabra es oro, soy cristiano. Está grabado. No voy a postular a la presidencia, voy a terminar mi periodo en alcaldía. ¿Eso cumplió? No. De ahí postuló y ahora dice que le han robado. Claro. Y ahora dice va a postular para teniente alcalde. Y reitero, ¿qué tal termina siendo elegido solamente como regidor? Nada más. Y el señor Rubio, como lo estamos viendo hasta el momento, no pasa nada. Yo creo que, como te digo, lejos de tener esperanza en recoger el voto de Fuerza Popular, porque como te digo, no sé si Fuerza Popular tiene algún aspirante. Creo que había por ahí el nombre de un desconocido, claro. ¿no? Ni siquiera recuerdo el nombre porque no tenía una trayectoria política reconocible. Dieter Columbus fue un fracaso, ¿no? Claro, pero ni siquiera Dieter Columbus, que ya fue candidato, sino era un tipo más desconocido todavía. Y o sea, prácticamente es como presentar un candidato para hacerlo nominalmente, pero sabiendo que evidentemente no les interesa la alcaldía, no les interesa. Entonces, de repente, es parte del pacto con Renovación Popular, donde Fuerza Popular, al no tener un candidato, ¿no?, viable, los votos van a Porqui, ¿no? Ahora, en realidad los votos van a Luis Rubio, ¿no?
O sea, en términos reales, pero ya sabemos cuál es la jugada. Claro. Ese mismo hecho de tanta falta de seriedad, ¿no? Me imagino que a nuestro Porky Lover le debe dar risa, dirá, pues mira qué pendejo el gordo, él la sabe hacer, ¿no? O sea, es muy vivo, ¿no? Cómo nos engaña y yo voy a votar por él. Claro. Ay. Sí, pues, ¿no? Bastante. Ay, Vamos a ver qué pasa con la alcaldía, ¿no? Ya vamos a ver, mucho falta poquito. Ya seguramente conocemos quiénes son los candidatos que van perfilándose también. Se habla de Ricardo Belmo, se habla de Techito Bruce. Techito Bruce, sí. Sí. Techito Bruce. Está Susel Paredes, por Susel otro Paredes lado. También. Y vamos a ver qué pasa. Está también Frances Allison, ¿no? Y su esposa va a la alcaldía de Magdalena, ¿no? Claro. O sea, en fin. Hay todo, es que otra vez, es que no hemos cambiado las bases de la política, pues. Otra vez están tratando de acomodarse, de hacer la trampita, la cochinadita, para finalmente hacer de la alcaldía de Lima nuevamente el feudo donde, bueno, hacen lo que les da la gana, no hacen nada por la población. Tenemos un problema de tráfico y delincuencia, pero brutal. Claro, dirán, la delincuencia es del Ministerio del Interior. Sí, pero también tiene que ser en coordinación con la municipalidad. Tenemos un problema de tránsito terrible, ¿no? Cada vez peor. Y un problema de espacios, un problema de contaminación, un problema en general, ¿ya? ¿Y qué hemos visto? Playas artificiales, ¿no? Donde incluso prometió delfines, ¿no te acuerdas? Olas y delfines. Era parte de lo que había prometido Rafael López Aliaga, ¿no? En fin. Lo que sí está claro es que los medios de comunicación van a tener un rol importante en el gobierno de Keiko Fujimori, más aún cuando va a haber harta mermelada. En todo caso, vamos a escuchar este comentario corto de El Foco. No fue periodismo, fue una campaña abierta y descarada en favor de Keiko Fujimori. Durante la segunda vuelta electoral, 6 de los medios de comunicación más poderosos del país, El Comercio, Perú 21, Trome, Correo, América TV y Canal N, abandonaron la imparcialidad para convertirse en maquinarias de propaganda a favor de Keiko Fujimori. El Foco analizó el comportamiento de estos 6 medios entre el 17 de mayo y el 7 de junio. Los números son lapidarios. 1045 informes, portadas y columnas diseñados sistemáticamente para demoler a Roberto Sánchez, el candidato de Juntos por el Perú, y apoyar a la lideresa de Fuerza Popular. Esta es la prueba fáctica que confirma lo que la misión de observación de la Unión Europea ya había advertido: un severo y peligroso sesgo mediático privado. El diario más antiguo del país hizo 270 publicaciones contra Roberto Sánchez en solo 3 semanas. Un bombardeo incesante de 12 notas diarias en promedio. ¿Qué publicaron? 45 columnas de opinión, 25 editoriales y 15 textos disfrazados de investigación periodística y 185 notas informativas. Los editoriales del Comercio lo acusaron de fingir moderación y sus supuestas investigaciones reciclaban datos desfasados, como intentar vincularlo con un caso de narcotráfico del 2010. Bajo la dirección de Cecilia Valenzuela, Perú 21 tuvo un solo objetivo: vincular a Sánchez con Sendero Luminoso y Antauro Humala. El diario llegó al absurdo de publicar sondeos preguntando a los ciudadanos a quién le confiarían las llaves de su casa, buscando siempre humillar a Sánchez. Pero su arma principal fue el terruqueo descarado. Publicaron editoriales infames como Juntos por el Sendero e Hipotecados al Terror, fabricando la narrativa de un falso pacto para liberar terroristas. Correo y Trome, los tabloides del grupo El Comercio, también hicieron el trabajo sucio. Correo disparó 13 portadas consecutivas contra Sánchez y puso titulares como El modelo de Bolivia, Operación Maquillaje o El señor de los plantones. Buscaban inyectar miedo en el electorado popular. Trome, el diario más leído del Perú, prestó sus páginas dominicales como estrado para que la derecha dura disparara sin filtro. Personajes como Víctor Andrés García Belaúnde y Carlos Spa desfilaron para tildar a Sánchez de tóxico y advertir que votar en blanco era entregarle el país al caos. La televisión profundizó esta asimetría. Canal N emitió 45 entrevistas pro
Fujimori en programas conducidos por Mario Ghibellini, Omar Mariluz y Diana Seminario. En señal abierta, América TV lanzó 83 publicaciones parcializadas. Cuarto Poder se encargó de perfilar a los vicepresidentes de Sánchez como investigados por la Fiscalía, mientras pintaba a los de Fujimori como técnicos y experimentados. La última segunda vuelta no fue solo un choque en las urnas, fue una nueva demostración de cómo un cártel mediático dejó el periodismo de lado para hacer que Keiko Fujimori llegue a Palacio de Gobierno. Cártel mediático, ¿no? Este es un informe demoledor que hace ver cómo utilizaron sus portadas, sus columnas, sus, entre comillas, investigaciones para favorecer a la señora Keiko Fujimori. Pero frente a eso, no todos se la creen el cuento, ¿no? Por ejemplo, varios compatriotas de distintas regiones, por ejemplo en Arequipa nada más, seguramente hay en Puno y otras regiones, por ejemplo, se registran esto, ¿no? Dice, le estamos dando credencial de la corrupción. Autoconvocados protestaron en Arequipa durante ceremonia del Jurado Nacional de Elecciones. Un grupo de ciudadanos protestó durante la entrega de credencial a Keiko Fujimori con un lavado simbólico de bandera. Y ahí Keiko Fujimori aparece como un diablilla y remarca, le estamos dando una credencial de la corrupción. Miguel. Y es que es así, Timoteo. O sea, en realidad lo que se ha formalizado es el ascenso de una cúpula de un partido que fue a todas luces señalado por investigaciones serias de una fiscalía seria en ese tiempo como una organización criminal, ¿no? Un artículo, por ejemplo, del semanario de Hildebrand también habla de cómo, digamos, Keiko Fujimori tiene diferentes niveles de colaboradores, ¿no? Los que están en la parte decisoria, ¿no? Quienes toman las decisiones más grandes, son gente que viene del primer fujimorismo de Alberto Fujimori, ¿no? Jaime Yoshiyama es uno de los nombres que recuerdo en este momento, lo vamos a ver seguramente más adelante, pero en realidad acá hay una continuidad, no estamos hablando de una nueva etapa. ¿Y esto por qué lo decimos? Simplemente por la gente que está acompañando a la candidata, por la manera como el mensaje de la candidatura habla más de lo mismo, diciendo que voy a gobernar como mi padre, o que yo vengo a imponer el orden, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces, ni se ha logrado, digamos, resarcir o limpiar, si es que eso hubiera sido posible, un partido político de sus integrantes criminales que fueron procesados durante años de la fiscalía, ¿ya? Y lo que tenemos en realidad es dos generaciones de mafia fujimorista, ¿no? Por un lado Marta Chávez, Joiguay, ¿no? Luz Salgado, qué sé yo, y del otro lado pues los Miki Torres, los Galarretas, ¿no? O sea, yo creo que son los setentones y los cuarentones o los cincuentones, pero estamos hablando de dos generaciones de un fujimorismo que ya conocemos todos. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Qué novedad podemos esperar? Claro, los fujitroles dicen, jaja, no, rojete, no, ahora vas a sufrir más porque yo te voy a ganar. Sí, pero, o sea, si ya sabemos de qué se trata esto, ya los conocemos ampliamente. Y además el que lo investigó mejor que nadie, expuso además en un juicio donde se instalaba contra Keiko Fujimori. No sé si lo podemos recordar, en todo caso, ahí claro. Está, ¿no? A ver si la tenemos. Y ustedes escucharán de Antonio Camayo Valverde indicar cómo se le conocía a la citada lideresa como alias el colegiado le pide a usted cuando hable
y dice organización criminal, usted tendría que decir de esta presunta organización criminal, porque lo que usted va a probar es que había una organización criminal. Así es que le pediría eso, por favor. Si usted me permite, según diversas casaciones de la Corte Suprema, cuando el Ministerio Público formula la acusación, tiene certeza fiscal. Lo que yo les estoy presentando a usted es la certeza fiscal, que voy a buscar la certeza judicial. Y espero que usted me pueda comprender, pero es lo que voy a presentar en esta acusación. Lo que siga. Entonces, dentro de la certeza que tiene el Ministerio Público vendrá el testigo Antonio Camayo Valverde a decirnos que a la acusada Keiko Fujimori, lideresa de la organización criminal, se la conocía como alias la señora K. La acusada Keiko Fujimori se da el cargo de presidenta. Presidenta Keiko Fujimori, para ostentar poder en una organización jerarquizada y con ello tener la facultad. Es así que ustedes van a escuchar en este juzgamiento cómo la acusada Keiko Fujimori, la presidenta Keiko Fujimori, tenía conocimiento y manejo de los ingresos que captaba. Les había anunciado de que ustedes van a escuchar en el juzgamiento indistintamente la denominación de los partidos o del partido Fuerza 2011 o Fuerza Popular. Pero también van a escuchar de la organización criminal que instrumentaliza a ese partido, Fuerza 2011 o Fuerza Popular. Así, la organización legal, Fuerza 2011, es la que participa en la campaña electoral del año 2011, el marco temporal que ustedes van a conocer, y Fuerza Popular participa en la campaña electoral del año 2016, el marco temporal que ustedes van a conocer. Y en ambas campañas, esta organización denominada Fuerza 2011 o Fuerza Popular capta dinero. Porque a este juicio oral, por ejemplo, vendrán aportantes como los hermanos Erasmo Wong, Eric Wong, Efraín Wong, Roberto Wong, a decirnos cómo entregaban dinero a las campañas 2011 a Fuerza 2011, 2016 a Fuerza Popular. Pero también ustedes van a conocer cómo la organización criminal, la que está detrás de esta organización legal, capta activos de procedencia. WhatsApp de audio. Por favor, Bueno. Bueno, ahí está pues Timoteo, o sea, las cosas ya en video mienten poco, ¿no? En realidad esa fue una acusación, fíjate que acá le están tratando de enmendar la plana y José Domingo Pérez, bueno, esto es lo que nosotros hemos presentado, eso lo dicen, me parece que minutos antes, porque si tú recuerdas, en ese inicio del alegato, él comienza nombrando a Alberto Fujimori como el fundador de una organización que ha perdurado en el tiempo y que ha derivado en una serie de partidos que se fueron, ahora por ejemplo habla de Fuerza 2011 y después Fuerza Popular, ¿ya? Y dice de que todo aquello que él está, porque le objetaron, en este caso le objetaron lo de Fujimori, papá, y le objetaron también el hecho de haber llamado organización criminal cuando debió decir presunta. Y José Domingo Pérez dijo con toda claridad, no, yo estoy hablando de la certeza fiscal y yo presento mi alegato desde la certeza fiscal, ¿no es cierto? Y además dice, más adelante me parece, dice que esto que él está
exponiendo como alegato era algo que ya había pasado por el filtro del control de la acusación. Es decir, lo que él exponía en ese momento no era lo que se le ocurría o lo que le salía del hígado, sino era un documento que ya había sido pasado por el filtro del Poder Judicial y había sido aprobado. Y por eso es que le permiten continuar. ¿No? Entonces, cuando nuestros queridos fujitroles hablan de odiadores y le echan toda la culpa, ¿no? Porque generalmente concentran toda su culpa en el loco, el fiscal loco, decían ellos que era José Domingo Pérez, ¿no es cierto? Pero en realidad ellos no decían de que todo lo que hacía José Domingo Pérez en esos alegatos y en el juicio, todo había pasado por el control de acusación del Poder Judicial y había sido aprobado. Y esto es lo que remarcó, ¿no? Claro, entonces no solamente era José Domingo Pérez, la acusación contra Keiko Fujimori y su banda había sido consentida, aprobada, revisada, y entonces es por eso que había llegado el juicio oral, ¿no? Pero bueno, digamos, quienes se quedan un poco en la superficialidad dicen, no, José Domingo Pérez era un loco porque la odiaba, es un odiador, que fíjate después cómo se ha ido con los comunistas, que por acá, que por allá. O sea, dicen, ahí demostró que José Domingo Pérez, ¿no? Era un rojo que quería acabar con Keiko. Cuando en realidad lo que no se comenta es que José Domingo Pérez como fiscal fue hostigado de tal manera a través del órgano de control de la Fiscalía, ¿no? Antonio Fernández Gerí, ¿no? Para finalmente suspenderlo y después votarlo. Lo mismo que han hecho con Delia Espinosa. O Bela Barba, ¿no? O Bela Barba, o el doctor Ordóñez, ¿no? O el doctor Ordóñez, o sea, son... O Delia Espinosa, sí. Delia Espinosa, claro. O esta señora que fue la primera víctima de Patricia Benavides, no me acuerdo ahorita su nombre, que fue quien investigaba a la hermana de Patricia Benavides, ¿no? Que también tuvo que renunciar. Entonces, estamos hablando de funcionarios del Ministerio Público o del Poder Judicial que tienen toda una carrera. O sea, ellos se prepararon para dedicar su vida a los asuntos judiciales, o fiscales o de la magistratura judicial en el caso de estos jueces, y que tuvieron que abandonar su carrera por las presiones internas cuando se infiltraron todos estos personajes. Y en este momento, ¿cuál es el resultado? Que tenemos una fiscalía donde han vuelto todos los fiscales destituidos por ser cuellos blancos, ¿no? El último, Víctor Raúl Rodríguez Montesa, ¿no? Pero ahí también está Tomás Aladino Gálvez, no me acuerdo ahorita cuáles son los... Bueno, Patricia Benavides, que también regresó. O sea, te recordarás, Miguel, de lo que... Y a Patricia Benavides la ponen a supervisar el proceso electoral. No solamente eso, sino que nos damos cuenta, por ejemplo, como habían dicho algunos analistas, y además eso es corroborable, el fujimorismo sin los militares no es el fujimorismo. Y el fujimorismo sin cuellos blancos no lo es tampoco en estos tiempos. Porque recordarás, en el año 2016, 17, 18, han convivido con cuellos blancos y estaban re felices, blindaban a Pedro Chávez y a todos los cuellos blancos que conocíamos. Y ahora que han vuelto, no han dicho ninguna, digamos, cuestionamiento. Nada, tan felices. Pero sí, algo más dijo José Domingo Pérez, a ver si la tenemos, lo que ha señalado Miguel. Dale. ¿Listo? ¿Continúo? Bueno, había anunciado al digno colegiado que iba a presentar los hechos acerca del delito de organización criminal, y en primer aspecto iba a tocar acerca de las organizaciones que antecedieron al partido político Fuerza Popular, porque es bueno conocer de que existió y existe una voluntad criminal de sus integrantes, porque Fuerza Popular es una organización heredera del legado criminal de Alberto Fujimori, quien es condenado por el delito de corrupción y lesa humanidad por la justicia peruana. Justicia peruana
que ustedes, señores jueces, representan y van a conocer en este juicio que los mismos actores que acompañaron al dictador Fujimori en los años 90 son quienes... me permito justificar, página 120, página 131, 174 del autoenjuiciamiento. No estoy indicando ningún término, ninguna frase que no haya sido controlada por las partes, por el señor juez de la etapa intermedia, y me estoy sometiendo estrictamente a lo mismo que fue objeto de control. Entonces, había señalado de que ustedes, señores jueces, que representan a la justicia peruana, van a conocer en este... Bueno, ahí está, ¿no? A eso me refería, justamente. Keiko Fujimori no dijo ese día nada. Estaba, pero agachado. Claro, pero lo importante es lo que señala José Domingo Pérez, ¿no? O sea, yo no estoy poniendo ninguna palabra de más que el documento que ya fue aprobado, ¿no? Y que ha sido sometido a control. Y el control de acusación del caso Cócteles duró, creo que 1 año y medio, una cosa así, o sea, duró un montón de tiempo, sí, ¿no? Entonces, no, pues hay bases sólidas para la acusación. Los hechos fueron demostrados a tal punto, ¿no? Porque para los amigos que de repente no tienen el seguimiento de estas cosas, pero esto llegó a tal punto que fue suspendido no por una instancia superior del Poder Judicial, no por los vocales supremos del Poder Judicial, fue finalmente parado por el Tribunal Constitucional, que prácticamente le arrebató el caso que ya estaba en ese momento en curso, este proceso, para anularlo, ¿no? Porque ya se acercaba el periodo electoral, y acá estamos hablando, este es 2 de julio del 2024, ¿no? Sí. Claro, ahí todavía no interponen la última parte del recurso, donde se manda el proceso al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, ensuciándose en las funciones y en un artículo de la Constitución que dice que ninguna autoridad se puede abocar a un proceso judicial en curso. O sea, este juicio ya comenzó, no te puedes meter. Es lo que dice claramente la Constitución. Pero, sin embargo, el Tribunal Constitucional se metió y anuló el juicio. Adelante, Timo. Ahora, hay que recordar que el Tribunal Constitucional es el tramitador de la que decidía el Congreso de la República, tal como lo hacía Dina Boluarte, ¿no? Sí, pues claro. Claro, sí. Estos son los mismos del Tribunal Constitucional que le han dado iniciativa de gasto al Congreso, han hecho un despilfarro increíble y ahorita lo están cerrando para que la señora Fujimori no tenga problemas de balance económico, ¿no? O por lo menos para evitar los problemas de balance económico. Eso sería bueno. Simplemente le están dando decisión, ¿no? Del poder de decisión sobre temas económicos. Si antes estaba en el Congreso de la República, le daban ahí. Ahora, como ya no está, le han dado para que decida Keiko Fujimori. Para el Poder Ejecutivo, sí, pues, o sea, son los mismos del Tribunal Constitucional que hacen, en realidad eso es una aberración jurídica. Y Pacheco, ¿no? Miguel, ¿recordarás? ¿Qué ha dicho ahora? ¿Cuál Luz Pacheco? O sea, me acordé. La Luz Pacheco, ¿no? Expresidenta. Luz Pacheco Serga. Claro. Sí, pues Luz Pacheco Serga, que es la actual presidenta del Tribunal Constitucional, dice que, bueno, ellos pensaban que todos eran buenitos y que se iban a portar bien y que no iban a despilfarrar, porque ellos saben que deben ser personas conscientes, ¿no? Y moderadas, pero que como ya se dieron cuenta que han comenzado a hacer gastos que no se justifican, entonces han tenido que retraerse. Yo no sé dónde nació esta señora. Yo sé que del Opus Dei, ya, y que bueno, pues debe tener una candidez, pero así a prueba de balas, ¿no? O sea, claro, debe ser tan cándida como para no saber que si tú le das al Congreso, a este Congreso de la República, ¿no? Cuyos congresistas tenían cerca de 90 expedientes fiscales, ¿no es cierto? Que por cada congresista en general, de los 130, ¿ya? A este le abres la puerta del caño para que entren y dispongan de la plata como les dé la gana. Y que claro, como después se dio cuenta que no eran así muy responsables, y entonces ya tuvieron que otra vez cerrarle y prohibir y ni siquiera prohibir, como dices tú, Timoteo, sino decir que el Congreso todavía tiene iniciativa de gasto siempre y cuando el Ministerio de Economía lo apruebe,
¿no? O sea, ya alteraron la Constitución. Alteraron totalmente. Ya la cambiaron y ahora todo está en manos de Keiko Fujimori. Todito, absolutamente. Ahora, si es que Keiko Fujimori no hubiera ganado la elección, entre comillas, la presidencia, TC lo mantendría ahí también, digamos, en el gasto público de parte del Congreso de la República. Eso está claro. Claro, y como dice Pedro Franque, de repente, cuando termine el periodo de Keiko Fujimori, si es que se cambia a otro gobierno, lo van a cortar. Seguramente lo van a volver a abrir para que el fujimorismo pueda seguir gastando a sus anchas desde el Congreso. ¿No? Eso es lo que están haciendo. Es el nivel de justicia que administra, ¿no? Bien, pero ahí está la familia de... la sagrada familia de, entre comillas, de Perú. Están queriendo que Sachi sea la primera dama, dicen, ¿no? Sachi Fujimori. Bueno. Ahí por ahí, y otros dicen que la hija mayor, que sean primeras damas. En fin, ellos viven una realidad paralela, donde todo es pues así, ¿no? Cosas, ¿no? Claro. Con mucha pompa, con mucho adorno y muchas palabras vacías que rodean los discursos vacíos que tiene Keiko Fujimori, ¿ya? Y ellos están viviendo ese momento, mientras que en el Congreso ya están que se sacan los ojos a ver quién convence a quién y con quién se reparte tal comisión o tal. Eso es lo que dice el artículo de Hildebrand al final, ¿no? Sí. O sea, acá están estos 5 ángeles de Charlie, estas 5 señoras o señoritas, según sea el caso, ¿no? Viviendo una realidad pues fantástica, ¿no? Y en realidad donde están que se sacan los ojos es en las coordinaciones para el nuevo Congreso y también en las designaciones de los portafolios, de las carteras ministeriales. Ahí están todos los prontuariados, ¿no? Todos están ahí buscando su tajada, buscando su lugar. Claro. Bien, vamos llegando a la parte final. Ya hemos anunciado que vamos a hacer programa en canal de Miguel, que se pueden ustedes suscribirse, que es Conexión Directa con Miguel Well. Ahí vienen las premisas, ¿ah? Ojalá que siempre sigan los comentarios para ver en qué podemos mejorar. Siempre los leemos, así que a veces por cuestiones de tiempo no lo comentamos, pero valoramos mucho sus comentarios. Adelante, Timo. Dicho eso, nos vamos. Cuídense Muy mucho. bien. Fuerte abrazo Cuídense. a todos. Un abrazo. Y Tupananchikama. Tupananchikama, nos vemos.